placer, un gran gusto estar con ustedes para continuar con el proyecto iniciado en el video anterior. Habíamos hablado en la primera parte, este es el segundo video, habíamos hablado de Andrómaca, el personaje homérico, hablamos de él en Homero detenidamente, y anunciábamos que después hablaríamos de Andrómaca en Virgilio, que es lo que tenemos precisamente aquí en la diapositiva. Le llamamos acá, evidentemente, acá ponemos Andrómaca en Virgilio y en Eurípides, porque pretendemos enfocar los dos aspectos que mencionábamos hace un momento. Aquí, a mi izquierda, tengo una historia de la literatura latina, en la que me he apoyado para hablar de Eneas. Tengo la Eneida y también un tomo de la tragedia griega, en el que aparece, es un tomo de Aguilar, en el que aparecen todas las tragedias y las de Eurípides también. Pero vamos a comenzar nosotros con Andrómaca en Virgilio primero. En primer lugar, que es el planteamiento inicial. Sabemos que Virgilio es, en la época romana, él vivió en el tiempo de Augusto, el gran emperador que trajo paz a Roma, fundamentalmente, el emperador Augusto, acompañado por su hombre de confianza, que era Micenas, que era el protector de los intelectuales. Y entonces, Mecenas, la palabra mecenas quedó de ahí, el protector de las artes y de las letras. Mecenas protegía a Virgilio, a Horacio y a los poetas que entraban en su contexto. Entonces acá tenemos una primera diapositiva en donde está la portada de la Eneida y el subtítulo: en la Eneida, Eneas encuentra y reconoce a la veneranda Andrómaca, que hacia ahí vamos en cuanto a lo que queremos plantear. Tenemos en primer lugar Virgilio, nace en el año 70 y muere en el 19 a.C. Compone en la multitud de obras que él tiene, escribe las bucólicas, las geórgicas, y compone la Eneida. La Eneida, lo decimos acá en las aclaraciones que tenemos en la diapositiva, es la epopeya romana que en gran parte repite los pasos de la obra homérica. Virgilio es un continuador en Roma, siglos después de lo que había hecho Homero en su momento, como ya lo hemos comentado. En segundo lugar, Roma habría de ser el verdadero protagonista ideal de su epopeya, de la Eneida, esa Roma que Eneas no funda, pero que prepara en los siglos y que surgirá idealmente cuando, en un pacto olímpico de reconciliación entre las potencias divinas, se reconociese el valor de la larga expiación de los troyanos. Estos datos los estoy tomando de Ettore Vignone, Historia de la Literatura Latina. Está el año de eso y la página de donde he tomado estos datos. Por lo tanto, Roma habría de ser el verdadero protagonista de esta epopeya. ¿Por qué? Porque Eneas es el fugitivo del hado, como le llama al empezar la Eneida, Virgilio le llama Eneas fugitivo del hado. Eneas huye de Troya porque tiene un destino superior y porque no debe morir en Troya, como muere Héctor, de acuerdo a lo ya comentado. Y Eneas huye de Troya con la finalidad, o con el objetivo, los dioses le encomiendan fundar una ciudad. Y esa ciudad con el tiempo ha de ser Roma. Pero en primer lugar, él no funda Roma, sino que él lo que hace es fundar una ciudad y de esa ciudad nacerá después Roma, que es la verdadera protagonista, decíamos, de esta epopeya que es la Eneida. Se reconoce evidentemente el valor de la larga expiación de los troyanos, como dice Ettore Vignone,
Y es evidente que los troyanos padecen muchísimo. Y también hay algo en el discurso que a mí me interesa mucho señalar, que es que Roma será la nación que nace de Troya. Entonces Troya, la antigua Troya, renacerá en la moderna Roma. En tercer lugar, ya en Homero, Eneas no es de origen humano, sino que es divino. Él es hijo de Afrodita, nada menos, la diosa del amor, y de un príncipe mortal llamado Anquises, según lo testimonia Viñone en la página 215. Eneas es hijo, entonces, de Afrodita y de Anquises. Precisamente, él, en la Eneida, Eneas bajará a los infiernos, al Hades concretamente, para dialogar con su padre y con su esposa Creusa. Eso es algo que se plantea en la Eneida. En cuarto lugar, Virgilio quiso recoger en su poema todo el encanto de la poesía homérica, las azarosas peregrinaciones de la Odisea, la tempestad que arroja a Eneas contra las playas de Cartago, la acogida de Dido, el descenso de Eneas al Hades. Hay varios temas y motivos que están planteados acá y que arraigan en otra de las obras homéricas, que es la Odisea. Y entre esos aspectos que planteamos es el arribo de Eneas a Cartago, la Cartago de la reina Dido, de quien se enamora perdidamente Eneas, y Dido también de ella, pero luego tiene que dejarla, abandonarla, y hay una historia conmovedoramente trágica, porque Dido, cuando Eneas la abandona, se quita la vida con la espada de Eneas que había quedado en el palacio. En quinto lugar, la misión del héroe, Eneas, consiste en fundar un pueblo que luego sería el romano, que vamos a aclarar eso. Él funda un pueblo, pero ese pueblo no es Roma. Posteriormente sería el romano. Sus descendientes, que todos ustedes conocen, Rómulo y Remo, construirán los cimientos de la gloriosa Roma. En sexto lugar, se casó con Creusa primero, que era lo que decimos en su momento, hija de Príamo y hermana de Héctor, a que ustedes ya conocen por el video anterior. Después de la muerte de la troyana de Creusa en Italia, se desposará con Lavinia, hija del rey latino, siendo esta unión el origen mítico del pueblo romano. Aclaramos entonces que Creusa es una hija del anciano Príamo y es hermana del conocido Héctor. Ella muere en la travesía, y él se casará posteriormente con Lavinia, que es otra mujer a la que estaba él destinado a los efectos de programar el llegar al pueblo, el fundar Roma, por decirlo así. En séptimo lugar, en el libro sexto de esta epopeya, se reencontrará con Andrómaca y con Heleno, el adivino troyano, que ya es su nuevo esposo. Parece ser, de acuerdo con la magia de la literatura, que Andrómaca es eterna. ¿Cuántos siglos han pasado desde Homero hasta Virgilio? Evidentemente muchísimo, ¿no? Y Andrómaca ha logrado escapar de los brazos de Pirro. No ha logrado escapar de los brazos de Pirro, sino que eso lo veremos después cuando comentemos las otras tragedias. Pirro ya ha muerto, que era el hijo de Aquiles, a cuyo brazo había llegado Andrómaca como su esclava. Y ahora, ya libre de Pirro, el hijo de Aquiles, Andrómaca se ha de casar con Heleno, un hermano de Héctor. Heleno era un adivino troyano que ha de ser su nuevo esposo. Hasta aquí estas referencias que estamos mencionando. En el contexto de la Eneida, yo quisiera ver básicamente otra diapositiva para explicar esto, que es la siguiente. Es la que dice Andrómaca en Virgilio, Eneida, canto sexto. Voy a empezar por acá y luego me regreso a las otras diapositivas para explicar algunos aspectos. Lo que tengo acá es una cita textual de fragmentos del canto sexto de la Eneida. Dice: llega aquí un rumor de historias increíbles a nuestros oídos. Heleno, el hijo de Príamo, reinaba sobre ciudades griegas, dueño y señor de la esposa y del trono,
del Eácida Pirro, y Andrómaca había pasado de nuevo a un marido de la patria. Primera aclaración, acá reaparece Andrómaca en la Eneida, en el canto sexto. Eneas la encuentra, vive la verdadera emoción de encontrarse con esta mujer. Él la conoció a Héctor, conoció a Andrómaca, por supuesto, y se encuentra con Heleno, el hijo de Príamo, que ya tenía su propio lugar para reinar. Y estaba casado, quizás haya que aclarar aquí, estaba casada con el Eácida Pirro. Pirro es el hijo de Aquiles. Y Andrómaca había pasado de nuevo. Andrómaca ya no es la esposa de Pirro, Pirro está muerto, y había pasado de nuevo a un marido de la patria, dice la traducción. Es decir, había pasado de nuevo a tener un marido troyano. Continúa diciendo Eneas: me quedé atónito, encendido mi pecho con un ansia tremenda de interrogar al príncipe y conocer aventuras tan grandes. Me alejo del puerto dejando atrás naves y playas, cuando por caso, portando viandas solemnes y tristes ofrendas ante la ciudad, en un bosque, junto a las aguas de un falso Simunte, estaba Andrómaca, libando a la ceniza y a sus manes, llamaba junto al túmulo de Héctor, que con verde hierba consagrara vacío y 2 altares, motivo de lágrimas. El número corresponde a la página de la Eneida, de donde he tomado esta cita. Entonces, Andrómaca es encontrada por Eneas y le dice inmediatamente: cuando me vio llegar y a su alrededor las armas, contemplaron troyanas fuera de sí, aterrorizada de la extraña visión, se quedó paralizada por el miedo a lo desconocido y abandonó sus huesos. Desfallece y apenas dice, después de un buen rato: eres una cara de verdad, llegas a mí como nuncio verdadero, hijo de la diosa. ¿Vives? O si es que se apagó la luz de la vida. ¿Dónde está Héctor?, dijo, y lágrimas derramó y todo el lugar llenó de sus gritos. Es muy importante entender aquí las palabras de Eneas también, que cuando dice: cuando me vio llegar, cuando Andrómaca lo vio llegar, él le pregunta si es auténtica, si es verdad, porque se encuentra con la eterna Andrómaca, por decirlo de alguna manera. Y entonces se empezará un diálogo que retomaremos después. Quiero insistir acá en un aspecto señalado acá, que es, dice, ante la ciudad, dice acá arriba, estoy hablando en este renglón, ante la ciudad, junto a las aguas de un río Simunte, estaba Andrómaca libando a sus manes. Me interesa regresarme un poco a la diapositiva anterior, en donde explico el significado del río Simunte al que se alude. En la mitología griega, el río Simunte era una divinidad, hija de Océano y Tetis. El nombre griego es Simois, está ahí escrito en griego también, Simoisio. Está ubicado en la región de Tróade, cerca del estrecho del Helesponto. Nace en el monte Ida y se une al río Escamandro en la llanura de Troya. Homero lo menciona varias veces en la Ilíada, diciendo que el Simois es un afluente del río Escamandro y que tiene su fuente en el monte Ida. Al mencionar Eneas a este río, como lo hizo en lo que estábamos leyendo de Andrómaca, está tendiendo un puente conceptual entre su obra y el pasado heroico de la Ilíada. Estamos de nuevo frente a un intertexto, en donde a través de lo que estamos diciendo, esto es un intertexto que une a la Ilíada con la Eneida, o la Eneida con la Ilíada, como ustedes quieran. Pero es muy importante aclarar que Eneas dice que el narrador de la Eneida dice un falso río Simunte. ¿Por qué? Porque el río Simunte original estaba en Grecia y él recupera intertextualmente la idea del río Simunte a través de este aspecto que estamos mencionando. Entonces, déjenme buscar otros aspectos.
interesan. Esto es lo del río Simunte. Ahora, Andrómaca en Virgilio. Continuamos. Habíamos leído ya el canto sexto, hablamos de Simunte y mencionábamos estos aspectos que nos interesaba aclarar. Continuamos. Andrómaca en la Eneida. Enloquecida, poco puedo ofrecerte y turbado dejo escapar unas palabras. Vivo ciertamente y arrastro mi vida por peligros extremos. Quien habla es Andrómaca, ¿no? Eso es lo que quiero aclarar. Quien habla en este momento es Andrómaca. Y ella le dice, está en un estado pasional como siempre. El estado pasional de Andrómaca es fundamental. Obsérvese que ella está ofreciendo libaciones ante la tumba de su esposo Héctor y manifestando constantemente ese inmenso amor por Héctor que le impide olvidarlo. Entonces ella le dice, vivo ciertamente, porque Eneas le había preguntado si estaba viva, si era realmente una realidad, y arrastro mi vida por peligros extremos. No dudes que es verdad cuanto ves. Ay, ¿qué ha sido de ti? Pregunta Andrómaca a Eneas, desde que la desgracia te apartó de marido tan ilustre. ¿Te ha contemplado por fin fortuna merecida? Andrómaca de Héctor. Es decir, bueno, acá hay una aclaración, ¿no? Él, cuando dice, ay, ¿qué ha sido de ti desde que la desgracia te apartó de marido? Acá son las palabras de Eneas. Quiero hacer la aclaración para que no haya confusión. ¿Qué ha sido de ti desde que la desgracia te apartó de marido tan ilustre? ¿Te ha contemplado por fin fortuna merecida? Andrómaca de Héctor, dice. No hay mejores palabras que las que dice Virgilio. Andrómaca de Héctor. Sigue siendo la esposa de Pirro. Él ignora que Pirro fue asesinado y que ya no está, y que ella es viuda de Pirro y esposa de Heleno. Bajó los ojos y habló con voz apagada. Oh doncella, más feliz que ninguna, enviada a la muerte en un túmulo enemigo bajo las altas murallas de Troya. No tuvo que sufrir sorteo alguno, ni tocó prisionera el lecho de un amo victorioso. A nosotras, la ruina de la patria, arrastradas por mares diversos, en penosa esclavitud nos hizo soportar la insolencia de la raza de Aquiles y a un orgulloso joven que corrió enseguida tras Hermione y unas bodas lacedemonias y me entregó esclava al esclavo Heleno. Mas a aquel inflamado de un gran amor por la esposa arrebatada y agitado Orestes por la furia del crimen, lo pilla desprevenido y lo degüella junto a los altares patrios. Quiero aclarar muchas cosas acá porque que no se nos pasen. Está narrando de alguna manera, hay un intercambio, primero habla Andrómaca, después habla Eneas, y ahora está hablando de nuevo, creo que Eneas, ¿no? Andrómaca, perdón. Es Andrómaca la que habla en tercera instancia, la que retoma la palabra, en donde dice que ella no fue sorteada como serán sorteadas las mujeres para ser entregadas al enemigo, sino que fue entregada directamente al hijo de Aquiles llamado Pirro, a ese joven. Y el hijo de Aquiles llamado Pirro, no quiero confundirlos, pero estaba prometido en matrimonio a una mujer. Hermione es la mujer. Algunos le dicen Hermione con acento en la I. Es Hermione la mujer, que es la hija, nada menos, fíjense ustedes qué importante, es la hija de Helena de Troya. Y la hija de Helena de Troya y Menelao. Y ella está prometida en bodas a Pirro. Pero en realidad Andrómaca no quiere casarse con Pirro, y Pirro está, el hijo de Aquiles, Pirro, también se llama Neoptólemo, está infinitamente enamorado de Andrómaca y no quiere casarse con Hermione. Y eso será un motivo de una problemática matrimonial muy difícil de superar y que retomaremos tanto sea en Eurípides como en el otro testimonio que vamos a retomar, que es Racine. Entonces, acá se dice, acá el texto de Virgilio, vean cómo son diferentes las opiniones o los hechos que se dan. Dice acá que Orestes mata a Pirro.
lo degüella, dice, junto a los altares patrios. Cuidado con la ortografía, es degüella, eso es lo que hay que aclarar. Orestes degüella a Pirro. Depende de las versiones. Virgilio asegura que es así, pero en otras versiones se dice algo diferente y después lo retomaremos para verlo con más exactitud. Y entonces esa idea es, quiero aclarar también que los amores se siguen dando y lo veremos muy bien en Racine cuando hablemos de él. Orestes está perdidamente enamorado de Hermione y ha venido por ella a la patria, a Grecia, la patria de Pirro, pero Hermione no está enamorado de Orestes, sino que está enamorada, de Pirro. Y bueno, finalmente, como Pirro la desdeña por estar con Andrómaca, espero que se entienda, es toda la conflictiva de estos planteamientos que estamos haciendo, entonces ella le pide a Orestes que mate a Pirro, y si lo mata, se irá con él. Eso es lo que dice, no es lo que dice a continuación, pero veamos, con la muerte de Neoptólemo o Pirro es lo mismo, la parte correspondiente de sus reinos pasó a Heleno. Era lo que hacíamos Andrómaca y Heleno juntos, quien Caonio llamó a estos campos, y Caonia región de Epiro, quienes se decían descendientes de los troyanos, a todo el territorio por el Caón troyano, y una Pérgamo, y la fortaleza de Ilión alzó sobre estos collados. Pero a ti, ¿qué derrotero te marcaron los vientos y el destino? ¿Qué Dios te empujó sin saberlo hasta nuestras riberas? ¿Qué fue del niño Ascanio, hijo que es el hijo de Eneas y de su primera esposa, la troyana Creusa? Vive y se alimenta del aura. He ahí el discurso de Andrómaca, queriendo saber. Estas no son preguntas retóricas, sino son preguntas reales. Andrómaca quiere saber qué ha pasado. Yo insisto mucho en lo increíble de la literatura, la inmortal Andrómaca, que después de haber estado en la Ilíada reaparece en la Eneida muchos siglos después. Entonces ella quiere saber. ¿Qué quiere saber? Bueno, primero hay una serie de referencias a Neoptólemo o Pirro, son sinónimos, es la misma persona, y cómo Andrómaca pasa, después que Pirro muere, pasa a los brazos del troyano Heleno, hermano de Héctor. Y después se habla de la región de Epiro, etc., una serie de referencias mitológicas un poco complicadas. Y luego pregunta, ¿qué derrotero te marcaron los vientos y el destino? Es decir, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué Dios te empujó sin saberlo hasta nuestras riberas? ¿Qué fue del niño Ascanio? Y ahí pregunta por el hijo, de la misma manera que ella ama a Astianacte, su hijo, piensa y sabe, y es así, que Eneas debió amar a su hijo Ascanio. Entonces, Ascanio es el hijo de Eneas y de su primera esposa, Creusa. ¿Vive y se alimenta del aura? Esas son las preguntas. Luego continúa, ¿tiene aún el muchacho algún recuerdo de la madre que perdió? Es decir, de Creusa. Al antiguo valor quizá y a viriles esfuerzos lo mueven su padre Eneas y su tío Héctor. Vean el vocabulario, el discurso que está empleando Andrómaca y que une nuevamente a Grecia con Roma, que es lo importante. Quiero recordar, ¿no?, que Grecia fue conquistada por los romanos, militarmente conquistada por los romanos, pero culturalmente sigue presente el sello griego en los romanos. Entonces, ella pregunta si el niño se acuerda aún de su madre y pregunta también, al antiguo valor quizá y a viriles esfuerzos lo mueven su padre Eneas y su tío Héctor. Veamos cómo Héctor es el tío del niño de Eneas, Eneas hermano de Héctor. Tal vertía entre lágrimas y derramaba largos llantos en vano cuando desde las murallas se presenta el héroe con numerosa compañía. Heleno, el Priamida, es decir, Heleno, el nuevo esposo de Andrómaca, el Priamida, el hijo de Príamo, y reconoce a los suyos y alegre los conduce a sus umbrales y vierte muchas lágrimas entre palabras sueltas. Avanzo y reconozco una Pérgamo,
y una pequeña Troya copiadas de la grande, y un arroyo seco que llamaban el Janto, y abrazo las batientes de unas puertas eseas. También los teucros todos disfrutaban conmigo de la ciudad amiga. El rey en amplios pórticos les acogía, en el centro de la sala, en donde libaban las copas de Baco con las viandas ofrecidas, en oro y páteras sostenían. Es decir, son las palabras ahora de Heleno. Heleno que ha llegado. Yo solo quisiera resaltar acá que Heleno los reconoce, avanza hacia ellos y menciona una serie de cosas que retomo para explicarlas. Avanzo y reconozco, dice, una Pérgamo y una pequeña Troya, es decir, está recordando la pequeña Troya sería la ciudad que Eneas está fundando en este momento y que después va a ser Roma, eso es importante. Y un arroyo seco que llamaban el Janto, y abrazo las batientes de unas puertas eseas. Las puertas eseas eran las famosas puertas de Troya, que ya han sido destruidas. También los teucros, es decir, los troyanos, todos disfrutan conmigo de una ciudad amiga. Está reconociendo en Eneas a un verdadero griego. Es lo que importa mencionar acá. El rey en amplios pórticos les acogía en el centro de la sala, en donde libaban las copas de Baco con las viandas ofrecidos en oro y páteras sostenían. Es decir, este es el gran momento del reencuentro con Eneas. Y esta es la visión, yo quisiera explicar que esta es la visión que tiene Virgilio, que en el canto sexto de su famosa Eneida le da un lugar a Andrómaca, que se reencuentra con Virgilio y que ya es la esposa de Heleno el troyano. Es decir, su suerte ha mejorado. Queda pendiente muchas cosas que Racine después retomará. Por ejemplo, qué pasó con Astianacte, su hijo, qué pasó con el otro hijo, porque ella tuvo otro hijo con Pirro, que se llamó Moloso. También queda pendiente esos aspectos. Es decir, hasta aquí llegamos en cuanto a este aspecto. Retomo algunos elementos. En primer lugar, ya habíamos dicho que este era el tema. Seguíamos con Virgilio en la Eneida, que era lo que estábamos comentando en su momento. Hablábamos del río Simunte, ya explicado, y luego el encuentro de Andrómaca y Eneas, que es el que sucede, hasta llegar al final, donde estas palabras concluyen y dan una razón de ser. Vamos a continuar con Eurípides, que es el que nos sigue a continuación. Perdón por el largo tiempo que dediqué a buscar la diapositiva, pero era necesario encontrarla para no cortar el desarrollo de la presentación que estoy haciendo. Ahora puedo continuar con la anuencia de todos ustedes, mis queridos escuchas, mis queridos alumnos participantes en este momento, y entonces damos otro salto en la historia. Otro salto en la historia persiguiendo el mito de Andrómaca, que se vuelve todavía más eterno, ¿no? Nos ubicamos ahora, estábamos en Grecia, de Grecia pasamos a Virgilio en Roma, y ahora nos regresamos un poco en el tiempo para ubicarnos en el periodo de la tragedia griega. La razón por la cual yo estudié primero a Homero y enseguida a Eneas, y a la Eneida, estudié primero a la Ilíada y después la Eneida, con Andrómaca como tema en ambas, es porque se trata de epopeyas. Las dos son epopeyas. Epopeyas son obras narrativas extensas, características del momento y de la época, ¿no? Esas son las epopeyas homéricas y las epopeyas virgilianas.
Ahora cambio de género porque me voy a referir a la tragedia griega. La tragedia griega está dada, acá tenemos el nombre de Eurípides, que es el tercero de los trágicos griegos, está ubicado en el 484 al 407 antes de Cristo, y es el tercero de los grandes trágicos griegos. Sus maestros fueron Sófocles, Sócrates, Anaxágoras y Protágoras. Eso es muy importante marcarlo. Sus maestros, su antecedente así de alguna manera un poquito lejano es Esquilo, el primer trágico de la literatura griega. Le sigue Sófocles, que es el que le sigue, y Eurípides será el tercer trágico, que planteará las cosas desde un realismo bastante áspero. Nosotros acá decimos que Eurípides es anticipadamente ateo para con sus dioses, ¿no? La irreverencia homérica para con los dioses se consolida en él como una verdadera desconfianza en el supuesto poder divino. Es muy importante aclarar que Eurípides ya no cree en los dioses como creían anteriormente Esquilo y Sófocles. Ya no cree que el destino trágico de la humanidad tenga que ser tan trágico. Y entonces él modifica un poco el valor y el alcance de la tragedia. Pero, por supuesto, a pesar de esa modificación, Eurípides es uno de los grandes. Me llama mucho la atención algo que me permito comentar con ustedes y que es lo siguiente. Esquilo, el primero de los trágicos, se conservan 7 tragedias. Y de Sófocles, el segundo de los trágicos, se conservan también 7 tragedias. Pero de Eurípides se conservan muchas más. Más de 15 tragedias se conservan de Eurípides. Y fue muy representado y muy aplaudido en su momento, aunque no era un auténtico trágico, porque no seguía los esquemas que el planteamiento trágico tenían que hacer. Yo menciono acá al pasar que él fue seguidor de Sócrates, que corresponde a la misma época, de Anaxágoras y de Protágoras, porque él tenía una noción muy especial de la realidad y de la vida que nos llevaba a seguir a sus maestros, vivos o anteriores o contemporáneos. Vamos ahora a lo que ustedes estarán esperando, que es Eurípides Andrómaca. Eso sería, de nuevo, reaparece la inmortal Andrómaca. Andrómaca, ya habíamos dicho que su etimología es viril en el combate. Ella es la viuda de Héctor, esto está de más aclararlo, que será cautiva de guerra y esclava y amante de Neoptólemo, el hijo de Aquiles. Esto es lo que Eurípides está recuperando. Ella es, repito, la viuda de Héctor, ya lo sabemos, no es repetirlo, cautiva de guerra y esclava y amante de Neoptólemo o Pirro, mejor dicho. La razón por la cual Andrómaca acepta estar junto a Pirro o a Neoptólemo, es el mismo nombre es distinto nombre para la misma persona, perdón. Entonces la razón por la cual ella acepta estar con él es porque Pirro o Neoptólemo le promete proteger a Astianacte. Y aquí reaparece el famoso Astianacte al que hemos mencionado. A su vez, Andrómaca le ha dado, según Eurípides, un hijo a Neoptólemo. Ese hijo que le ha dado Andrómaca a Neoptólemo se llama Moloso. Vaya nombre, ¿no? Pero bueno, es un nombre griego muy representativo. Mientras la bella Hermíone o Hermione, hija de Helena y Menelao, ya lo sabemos, y esposa legítima del vástago de Aquiles, es decir, de Pirro o Neoptólemo, está celosa de la esclava troyana por los cuidados que su esposo deposita en ella. Aquí está retomando Eurípides la idea de una Andrómaca teniendo que entregar su cuerpo a un hombre al que no ama, porque este hombre le promete proteger a Astianacte. El destino de Astianacte ha sido muy discutido, muy diverso, no es el momento de aclararlo ahora. Pero ella
tiene que unirse a él mediante enfrentando los celos de Hermione, que Hermione es una señorita muy hermosa, es la hija nada menos que de Helena de Troya, la bella Helena, que provocó la caída de Troya como tal, que al mismo tiempo es la prometida de Pirro. Imagínense ustedes, la prometida de un rey, y ella como prometida del rey quiere estar con él, pero él no la quiere. Eso será retomado por Racine y lo explicaremos en su momento. Entonces, está celosa, dice Hermione, de la esclava troyana por los cuidados que su esposo deposita en ella. En tanto que Neoptólemo se halla en Delfos, Hermione, ayudada por Menelao, su padre, prepara la muerte del hijo bastardo y de Andrómaca. Eso es lo que están tramando Hermione y su padre Menelao. La princesa troyana se ha refugiado en el altar de Tetis junto con su hijo, ahora no es Astianax, sino Moloso, es descubierta, están a punto de degollarla cuando interviene Peleo, que es el padre de Aquiles, para salvarla. Es muy importante, sería el abuelo de Moloso. La princesa troyana se refugia, ve que quiere que Hermione y a Menelao la quieren matar. Esa es la versión de Eurípides, es muy interesante ver cómo cambia el tema y la manera de plantearlo. Se refugia en el altar de Tetis. Tetis es una diosa que estuvo unida al destino de Peleo y de quien, que en realidad Tetis es en este caso la madre de Aquiles, que es lo que interesa. Entonces, si me quieren seguir en cuanto a lo que es este embrollo de la mitología griega, podemos ir deshilando poco a poco el mensaje, descifrando el mensaje, digamos mejor, para llegar a lo fundamental. La diosa Tetis se casó en su momento con el rey Peleo y de la unión de ambos nació Aquiles. Pero si quieren un chisme divino, Tetis no se entregaba a nadie. Y a Peleo, al rey Peleo, le dijeron que para lograr someter a la esposa no tenía más remedio que violarla, digamos así, con términos muy duros. Y entonces es lo que hace, y de ahí nacerá Aquiles. Parece ser que Aquiles nace de una madre violada. Entonces, quizá por eso, digamos, si queremos una interpretación pseudo-freudiana, por eso Aquiles será tan violento. Entonces, volvamos al tema. Andromaca se refugia en el altar de Tetis. Qué curioso, justo en el altar de la mujer que engendró a Aquiles, y Aquiles es el padre de su actual esposo Pirro, y es el abuelo de el niño Moloso. Están a punto de degollarla, y ahí es cuando interviene Peleo, el padre de Aquiles, que decíamos hace un momento, y logra salvarla. La segunda parte de esta obra de Eurípides trata de Hermione, hija de Menelao y Helena, perdón las repeticiones, pero son necesarias muchas veces, que teme el regreso de su marido de Delfos, ya que éste sin duda la matará cuando se entere de su plan. Es decir, acá debemos suponer, y así lo dice Eurípides, que Hermione y Pirro ya están casados, aunque él entonces ahora Andrómaca se ha convertido en una amante nada más. La versión de Racine no será igual, lo veremos después. Entonces, ella tiene miedo de que su marido, si se entera de sus planes, la va a matar. Orestes, hijo de Agamenón, que es el que mencionábamos antes, Orestes, hijo de Agamenón, llega y salva el día, digamos así, con planes para matar a su marido. La obra termina con el rey Peleo, que aunque afligido por la muerte de su nieto, recibe de la diosa Tetis la promesa de la inmortalidad. Es importante el episodio en el que un mensajero relata la muerte de Neoptólemo en Delfos y la llegada de la comitiva que trae el cadáver del rey. Que se entienda bien, por favor, Orestes llega, Orestes, el hijo de Agamenón, está enamorado de Hermione, ya lo sabemos,
y él decide matar a Pirro o a Neoptólemo. Entonces lo mata. Es importante ver que el rey Peleo está afligido por la muerte de su nieto. Peleo es el padre de Aquiles es el padre de Pirro, pero se consuela porque recibe de la diosa Tetis, su esposa, la promesa de la inmortalidad. No hay nada más grande para los griegos en su momento que alguien o algo les prometa la inmortalidad. Es importante el episodio en el que un mensajero relata la muerte de Neoptólemo en Delfos y la llegada de la comitiva que trae el cadáver del rey. Es importante, decimos, porque en la tragedia griega las muertes muchas veces, bueno, la mayoría de las veces en la tragedia griega, las muertes ocurren fuera de escena y son narradas por alguien que vio el momento en el que alguien iba a morir. Algo parecido sucederá en el teatro isabelino con William Shakespeare, en donde las muertes en sus grandes tragedias, Hamlet, Macbeth, etc., las muertes suceden fuera de escena y son relatadas por alguien. Ante las lamentaciones de Peleo, Tetis acude a organizar el desorden, asigna el lugar de la sepultura a Neoptólemo. Vaya situación tan curiosa. Tetis es quien va a enterrar, a saber dónde se enterrará Neoptólemo, reivindica su asesinato contra los delfos, destina a Andrómaca al trono de los molosos. Esta intervención divina se le llama en la tragedia griega Deus ex machina, es decir, se hace referencia a un dios que viene a organizar el desorden, a organizar el caos, a organizar la entropía, digamos, en que se vivía en ese momento. Ese desorden está dado y ella dice dónde debe ser enterrado Neoptólemo, reivindica su asesinato, fue asesinado, sí, pero ya, y destina a Andrómaca al trono de los molosos. Vean que los molosos es un pueblo y Molosos está tomado el nombre del hijo de Andrómaca y Pirro. Tras esto, se casó Andrómaca con su cuñado Heleno, adivino troyano y hermano de Héctor. Andrómaca tuvo un hijo de él. Vean, Andrómaca sigue siendo muy fértil. Estamos hablando de Astianacte, Moloso y ahora Cestrino, y con el que, según Virgilio, reinó felizmente en el Epiro, en las tierras que su marido muerto le había legado al adivino. Y así estamos llegando al final de esta segunda parte en la que nos habíamos prometido hablar precisamente del tema de Andrómaca a través de la visión que tiene de ella Eurípides. Eurípides va a plantear la historia de Andrómaca y va a coincidir con Virgilio, como decíamos, en esto que estamos diciendo. Estamos diciendo que coincide porque ella se casará con su cuñado Heleno, adivino troyano y hermano de Héctor, y tendrá un hijo con él que es Cestrino, que es lo que no sabíamos anteriormente. He aquí una visión global, pero parcializada en el personaje intertextual que es Andrómaca, acorde con lo que ya habíamos venido planteando. En el video posterior que vamos a grabar, a más tardar mañana, hablaremos de la historia de Andrómaca según la cuenta Jean Racine, el gran dramaturgo del teatro clásico francés. Eso ya lo habíamos explicado. Racine, Molière son contemporáneos, pero completamente opuestos. Molière es la comedia, Racine es la tragedia. Cuando hablemos de Racine, veremos cómo retoma él el tema de Andrómaca y lo hace de una manera particularmente curiosa, porque agrega elementos que hasta ese momento no se habían contemplado. Hasta aquí llegamos en este momento, en esta noche. Les agradezco muchísimo para quien esté escuchando esta grabación, el acompañarme, el estar trabajando en esta actividad cultural tan importante, y mando un saludo muy cordial para ustedes. Muchas gracias.